El mensaje llegó a las 3:17 de la madrugada. No hubo notificación previa, no hubo intento de llamada, no hubo registro de conexión, solo el buzón de voz, guardado automáticamente, como si alguien hubiera dejado algo sin necesidad de marcar. El destinatario no lo escuchó de inmediato. De hecho, pasaron casi 9 horas antes de que alguien notara que estaba ahí. Un mensaje nuevo. Duración: 2 minutos y 43 segundos. Remitente: desconocido. Pero el número sí era conocido, porque pertenecía a él. Y eso era imposible, porque para ese momento llevaba 3 días desaparecido. Todo había comenzado de forma normal. Una excursión corta, un recorrido de fin de semana en la zona muerta de los Apalaches, un área poco transitada, conocida por su terreno irregular, su señal intermitente y una larga lista de historias que nadie logra confirmar del todo. Él había ido solo. No era la primera vez. Conocía la zona, tenía experiencia y había dejado una ruta clara antes de partir. Nada fuera de lo habitual, hasta que dejó de responder. Las primeras horas no generaron alarma. Luego vino la noche y después el silencio completo. El tercer día fue cuando comenzó la búsqueda. Equipos organizados, rutas trazadas, zonas divididas. Pero algo no encajaba desde el inicio. No había rastro, ni huellas, ni equipo, ni señales de desorientación. Era como si simplemente hubiera dejado de estar ahí. Y entonces llegó el mensaje. Cuando finalmente lo reprodujeron, lo primero que notaron fue el sonido de fondo. No era silencio, pero tampoco era un ambiente reconocible. No había viento claro, no había pasos, no había ecos definidos. Era más bien una textura, un ruido constante, como si el micrófono estuviera captando algo que no pertenecía a un entorno físico común. Luego, su voz, baja, lejana, pero inconfundible. Dijo su nombre, no el del destinatario, el suyo. Como si estuviera confirmando identidad, como si necesitara dejar claro quién estaba hablando. Y después, una pausa, larga, demasiado larga para una grabación espontánea, como si estuviera esperando algo o escuchando. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado. No estaba asustado, no exactamente, pero había algo contenido, como si estuviera eligiendo cada palabra con extremo cuidado. Creo que no estoy donde debería estar. Esa fue la primera frase completa, y desde ese punto todo se volvió más extraño, porque comenzó a describir el entorno, pero lo que decía no coincidía con nada conocido. Habló de árboles que no proyectaban sombra, de un suelo que no crujía al caminar, de una ausencia de sonido que no era silencio, sino algo más denso, como si el espacio mismo estuviera absorbiendo todo. En un momento menciona un sendero, uno que no recordaba haber visto antes, y lo más inquietante es cómo lo describe. No aparece si no lo miras directamente. Esa frase fue repetida 2 veces, como si fuera importante, como si fuera una advertencia o una instrucción. Luego, el mensaje se interrumpe. No termina, no se corta de forma limpia, simplemente deja de avanzar durante unos segundos. Pero la grabación sigue activa, y en ese vacío hay algo, un sonido, no fuerte, no claro, pero presente, como un desplazamiento, algo que se mueve sin generar un patrón reconocible. Cuando su voz regresa, ya no está en el mismo lugar, no físicamente, sino en tono, en ritmo, en intención. Habla más rápido, pero no parece desesperado, parece enfocado. Creo que esto no es un lugar, creo que es una capa. Esa frase fue la que cambió todo, porque no es algo que alguien diga por accidente, no es una forma común de describir desorientación, es una interpretación, una conclusión, y eso implica tiempo,
observación, proceso, lo suficiente como para que él hubiera estado ahí, más de lo que parecía, pero eso no encaja, porque el mensaje fue enviado 3 días después de su desaparición. Y sin embargo, su voz no suena cansada, no suena débil, no suena como alguien que ha estado perdido durante días. Suena estable, como si el tiempo no estuviera funcionando igual. Luego menciona algo más, algo que, en ese momento, nadie supo cómo interpretar. Hay marcas, pero no son para seguirla, son para saber que ya pasaste. Esa frase generó más preguntas que respuestas. ¿Qué tipo de marcas? ¿Dónde? ¿Quién las hizo? Pero él no lo explica, solo continúa. Y entonces ocurre algo que nadie esperaba, porque por primera vez no está solo en la grabación. No hay una segunda voz clara, no hay diálogo, pero hay una reacción. Él se detiene, respira y baja la voz, como si alguien o algo estuviera cerca. No lo nombra, no lo describe, pero lo reconoce. Ya me vio. Esa es la frase, corta, directa, sin contexto, pero suficiente, porque implica presencia, implica interacción, implica que no es un espacio vacío. Y lo más inquietante es que no suena sorprendido, suena resignado, como si ya lo supiera, como si ese momento fuera inevitable. A partir de ahí el mensaje se vuelve más fragmentado. Las frases son más cortas, menos estructuradas, pero hay una constante. Sigue describiendo, sigue observando, como si su prioridad no fuera salir, sino dejar registro. Y entonces dice algo que nadie ha podido explicar completamente. Si estás escuchando esto, no intentes encontrarme siguiendo el mapa. Pausa. Porque el mapa no está hecho para este lado. Esa fue la última frase completa. Después de eso, solo queda sonido, ese mismo ruido de fondo, pero más intenso, más cercano, como si algo se estuviera aproximando y justo antes de que el mensaje termine, hay un último detalle, uno que pasó desapercibido durante horas, porque está en el límite de lo audible. Pero cuando alguien lo aisló, cuando alguien lo amplificó, cuando alguien decidió escuchar con más atención, lo encontró. No es su voz, no es el entorno, es otra cosa, algo que no habla, pero que imita, un intento de reproducir sonido humano. No palabras, no lenguaje, pero sí estructura. Como si algo estuviera aprendiendo y lo estuviera haciendo en ese momento. El mensaje termina ahí, sin cierre, sin despedida, sin confirmación, pero con una certeza que nadie pudo ignorar. El buzón de voz fue enviado después de su desaparición, desde un lugar sin señal, desde un número que no debería haber tenido conexión, y con una voz que no suena como alguien que está perdido, sino como alguien que ya cruzó algo. Pero eso no fue lo único que llegó. Lo que descolocó a todos no fue solo el contenido del mensaje, fue lo que apareció después. A las 11:26 de esa misma mañana, apenas unas horas después de que el buzón de voz fuera escuchado por primera vez, el teléfono del destinatario registró una nueva actividad vinculada al mismo número. No era una llamada, no era un mensaje de texto, no era un archivo adjunto. Era un intento de ubicación, como si el dispositivo de origen hubiera tratado de compartir coordenadas. Pero las coordenadas no abrían ningún punto reconocible. No correspondían a un sendero, ni a una carretera, ni a una zona marcada en los registros de rescate. Caían en un sector irregular de la zona muerta de los Apalaches, donde los mapas topográficos parecían superponerse mal. No era que la ubicación estuviera lejos, era algo más extraño. Dependiendo del sistema utilizado para verla, el punto se movía unos cientos de metros, a veces al norte, a veces al oeste, a veces directamente aparecía dentro de un área rocosa donde no había paso humano posible,
como si el origen no terminara de fijarse, como si estuviera intentando anclarse en un lugar y no pudiera. Los rescatistas, aún así, salieron. No podían ignorarlo, aunque el mensaje sonara imposible, aunque la señal pareciera errática, aunque la lógica dijera que era un fallo más entre muchos. Cuando una persona lleva 3 días desaparecida, cualquier indicio pesa más que cualquier duda. El primer equipo llegó al perímetro cercano al mediodía. La jornada era estable, sin tormenta, sin niebla cerrada, sin factores extremos que dificultaran el avance. Pero desde el principio, varios de ellos reportaron la misma sensación: desfase, no cansancio, no mareo, algo más sutil, como si ciertos tramos del camino no terminaran de coincidir con el recuerdo inmediato de haberlos cruzado. Uno de ellos juró haber pasado 2 veces junto a la misma roca partida. Otro insistió en que había una cerca oxidada que no aparecía en el mapa y que desapareció cuando regresaron sobre sus propios pasos para marcarla. Un tercero dijo haber escuchado algo parecido a un zumbido, pero no constante. Un zumbido que parecía intensificarse cuando dejaban de hablar. Pequeñas anomalías, nada concluyente por sí solo, pero suficientes para alterar el ritmo de una búsqueda. El problema real surgió 1 hora más tarde, cuando el grupo intentó triangular la señal del origen del buzón de voz con los equipos disponibles. La respuesta no fue una dirección, fueron 3 focos débiles, activos al mismo tiempo, separados entre sí por distancias imposibles para un solo dispositivo. Uno parecía estar en una depresión boscosa, otro cerca de un tramo elevado de piedra. El tercero, directamente fuera del corredor esperable de la ruta que él había anunciado antes de desaparecer. Eso no debía ocurrir, y sin embargo, ahí estaba. No una señal rebotada, no un eco técnico reconocible. 3 presencias del mismo origen. Como si el teléfono no estuviera emitiendo desde un punto, sino desde una secuencia. Como si atravesara lugares intermedios. Esa fue la primera vez que uno de los rescatistas usó una frase que luego sería repetida en voz baja cada vez que alguien intentaba resumir el caso sin simplificarlo demasiado. No parece perdido, parece desfasado. La búsqueda continuó hasta que el equipo llegó a una parte del bosque donde el terreno comenzaba a descender de forma poco uniforme, con raíces expuestas, piedra húmeda y una densidad de árboles demasiado cerrada para esa altitud. No era una zona inexplorada, ya había sido revisada por encima el día anterior, pero esta vez algo era distinto. Había marcas, no muchas, no claras, pero estaban ahí. Líneas superficiales en ciertos troncos, muescas poco profundas, como hechas con una herramienta roma o una piedra afilada. El detalle inquietante no era su existencia, sino su distribución. No formaban un camino, no orientaban hacia ningún punto. Estaban colocadas a intervalos extraños, a veces en lados opuestos, a veces en árboles que ni siquiera seguían una dirección útil. Entonces, uno de los rescatistas recordó la frase del buzón. No son para seguirlas, son para saber que ya pasaste. Y el ambiente cambió, porque de pronto esas marcas dejaban de parecer indicaciones y empezaban a parecer confirmaciones. Como si alguien hubiera necesitado saber que estaba volviendo al mismo sitio, como si el recorrido no avanzara de forma normal, como si el verdadero peligro no fuera perderse en el espacio, sino en la secuencia del espacio. A las 14:08 ocurrió el primer incidente serio. Una integrante del equipo, encargada de documentar el avance, tomó una fotografía de un claro angosto entre los árboles para registrar la posición de las marcas. Nada extraordinario, un procedimiento estándar. Pero cuando revisó la imagen segundos después,
encontró algo que no estaba a simple vista frente a ellos. Un sendero, fino, oblicuo, apenas definido. Entraba entre dos masas de vegetación y descendía hacia una zona que parecía más oscura que el resto. Todos levantaron la vista. No había nada. Miraron la pantalla otra vez. Ahí seguía. Un camino que la cámara captaba, pero el ojo no. Nadie dijo nada durante varios segundos. Después, uno de los rescatistas pidió el teléfono. Tomó otra imagen del mismo punto. El sendero también aparecía. Un tercero hizo lo mismo con otro dispositivo, igual. Pero cuando bajaban las pantallas y miraban directamente, solo veían bosque cerrado. Entonces, la frase del mensaje dejó de ser una rareza y pasó a ser una instrucción literal. No aparece si no lo miras directamente. O, más precisamente, no aparece del mismo modo. Lo que hicieron después fue simple y terrible. Comenzaron a avanzar guiándose por las pantallas, no por el bosque real, sino por el bosque registrado. Paso a paso, mirando el terreno a través de cámaras y teléfonos, siguiendo un sendero que se revelaba solo mediado por un lente. El avance era lento, torpe, antinatural. Tenían que alternar entre no tropezar y no perder de vista ese trazo que, en la imagen, parecía obvio, pero fuera de ella no existía. Así recorrieron poco más de 100 metros, o al menos eso creyeron, porque cuando intentaron confirmar su posición con GPS, los equipos mostraron una desviación absurda. Según los dispositivos, apenas se habían movido 30 metros. Según el reloj de uno de ellos, habían pasado 12 minutos. Según el de otro, 27. Los instrumentos estaban dejando de coincidir. Y no era un simple problema de señal. Era peor. Cada uno parecía responder a una versión ligeramente distinta del entorno. Fue entonces cuando oyeron algo. No una voz. No un grito. Un golpe seco, lejano, repetido 3 veces, como madera contra piedra. Todos se quedaron inmóviles. El sonido volvió, esta vez más cerca. 3 golpes. La misma separación exacta entre uno y otro. Nadie supo de dónde venía. No parecía viajar por el aire como un sonido normal. Parecía manifestarse en puntos distintos del espacio, como si el bosque entero lo estuviera reproduciendo sin fuente visible. Y uno de ellos, sin proponérselo, respondió en voz alta: ¿Estás ahí? La pregunta quedó suspendida apenas un segundo. Luego, desde algún punto imposible de ubicar, llegó la contestación. 3 golpes más, misma secuencia, misma distancia entre sonidos. No una respuesta humana, pero sí una imitación de respuesta. Eso bastó para que una parte del equipo quisiera retroceder. Y de hecho, lo intentaron. Se dieron vuelta, buscaron el camino por el que habían entrado y descubrieron que no coincidía con lo que acababan de cruzar. Los árboles parecían los mismos, pero las marcas no estaban donde debían. Las pantallas ya no mostraban el mismo sendero. Lo que antes parecía un acceso en diagonal, ahora aparecía cerrado por vegetación. El bosque estaba reordenándose, o al menos la manera en que podía ser leído estaba cambiando. Y en medio de esa confusión, el teléfono del destinatario vibró otra vez. Mismo número, misma ausencia de llamada. Pero ahora no llegó un buzón de voz completo. Llegó una notificación incompleta de audio transcrito automáticamente. Una sola línea, mal interpretada por el sistema, fragmentada. No sigan la versión que responde. Eso fue todo, no archivo, no duración, no opción de reproducir nada, solo esa frase. Y nadie pudo decidir qué era peor, si pensar que realmente provenía de él, o asumir que provenía de otra cosa que ya sabía cómo usar su número. El líder del equipo ordenó entonces un repliegue controlado, pero ya era tarde para fingir que aquello seguía siendo una búsqueda convencional.
Mientras retrocedían, una de las cámaras captó durante apenas 2 segundos una figura entre los árboles. No completa, no nítida, pero claramente humana en altura y proporción. Uno de ellos gritó su nombre. La figura no respondió, solo repitió el gesto del grito. Abrió la boca, inclinó el cuerpo y un segundo después, desde mucho más atrás, en una dirección totalmente distinta, se escuchó la imitación tardía de ese mismo llamado. No una voz, una reproducción desfasada. Como si el bosque hubiera aprendido el molde del sonido y lo estuviera devolviendo desde otro lugar. Ahí comprendieron que la frase «ya me vio» no era metafórica. No hablaba de ser observado por una persona. Hablaba de otra cosa. Algo que no necesariamente perseguía, ni cazaba, ni atacaba de la forma en que solemos entender el peligro. Algo que primero miraba, después repetía, luego ocupaba. La retirada se volvió caótica. No por pánico abierto, sino por acumulación de pequeñas imposibilidades. Brújulas con norte variable, caminos que cambiaban en cámara, marcas duplicadas en árboles distintos, el mismo golpe triple repitiéndose ahora a intervalos más cortos, y por encima de todo, una sensación imposible de sacudirse, la de estar avanzando hacia afuera y al mismo tiempo entrando más. Cuando al fin cruzaron de nuevo el perímetro conocido, ninguno pudo ponerse de acuerdo en cuánto tiempo había pasado. Para algunos, menos de 1 hora, para otros, casi 3. Pero el dato más grave no vino de sus relojes, vino de los registros. Según el sistema de seguimiento del operativo, el equipo había permanecido fuera del contacto principal durante 6 horas y 19 minutos. Y durante 4 de esas horas, sus posiciones aparecieron superpuestas en un sector del mapa donde físicamente no cabían todos al mismo tiempo, como si hubieran estado en el mismo punto, y en varios, como si el espacio dentro de esa franja hubiera dejado de obedecer una sola distribución. Esa noche, mientras intentaban ordenar los testimonios, apareció otro archivo. No en el teléfono del destinatario, no en el sistema central. Apareció en la cámara con la que habían fotografiado el sendero invisible. Un audio. Duración: 19 segundos. Nombre del archivo: ninguno. La grabación comienza con respiración contenida. Luego, la voz de él, muy cerca, demasiado cerca del micrófono. No suena asustado, suena apurado. Dice una sola cosa: cuando empiece a repetir tus pausas, ya no le hables. Y entonces, al fondo, apenas audible, se escucha algo nuevo. No un eco, no una imitación completa, solo una respiración que intenta coincidir. Después de ese último audio, nadie volvió a usar la palabra búsqueda de la misma forma, porque lo que había comenzado como un operativo de rescate ya no tenía un objetivo claro. No se trataba de encontrar a alguien perdido, se trataba de entender qué había pasado con él y si eso podía repetirse. Durante los días siguientes, el área fue cerrada, oficialmente por seguridad, extraoficialmente por contención. Los equipos que habían entrado no fueron reemplazados de inmediato. Fueron evaluados, entrevistados por separado, sus dispositivos analizados, sus rutas reconstruidas. Pero cada intento de reconstrucción llevaba al mismo punto: inconsistencias, pequeñas pero constantes. Versiones que no coincidían del todo, incluso cuando describían el mismo momento. Detalles que cambiaban dependiendo de quién los narrara. Y lo más inquietante, ciertos recuerdos que parecían haber sido insertados después. Uno de los rescatistas estaba convencido de haber visto una mochila apoyada contra un árbol. Describió su color, su forma, incluso una marca en el cierre, pero nadie más la vio, y en las grabaciones de su cámara no aparece.
Otro aseguraba que en un punto específico del recorrido, el sonido de los 3 golpes se había transformado en 4. Lo repitió con precisión, la secuencia exacta. Pero en los audios registrados, solo hay 3, siempre 3, como si la variación no estuviera en el entorno, sino en la percepción. Eso fue lo que llevó a una conclusión que nadie quiso formalizar, pero que todos comenzaron a considerar: que la zona muerta no altera el espacio, altera la forma en que el espacio es interpretado. Y si eso es cierto, entonces todo lo demás encaja. El sendero que solo aparece en cámara, las coordenadas que no se fijan, las marcas que no guían, las voces que se repiten, no son fenómenos aislados, son síntomas de algo que no cambia el entorno, sino la relación entre el observador y lo observado. Pero hay un último elemento, uno que no apareció durante la búsqueda, ni en los dispositivos, ni en los testimonios, sino después, 3 semanas más tarde, cuando todo parecía haberse detenido. El destinatario del primer buzón de voz recibió una notificación distinta, no un mensaje, no una llamada, sino un acceso. Su cuenta de almacenamiento en la nube había sido utilizada. Desde un dispositivo no reconocido, no se descargó nada, no se subió nada nuevo, solo se accedió. Y durante ese acceso un archivo fue abierto, el primer buzón de voz, el original, el de 2 minutos y 43 segundos. Eso, por sí solo, ya era inquietante, pero lo que vino después fue peor, porque el archivo cambió, no su duración, no su estructura, sino su contenido. Al reproducirlo nuevamente había diferencias, pequeñas, pero imposibles de ignorar. La respiración al inicio era más cercana, la pausa después de decir su nombre, más corta. Y en una parte específica, justo después de la frase «creo que es una capa», apareció algo que no estaba antes. Un segundo tono de voz, no superpuesto, no externo, sino integrado, como si hablara al mismo tiempo, no repitiendo, no imitando, sino acompañando. Y lo más inquietante es que seguía el ritmo, las pausas, las inflexiones, como si ya no estuviera aprendiendo, sino sincronizando. Eso fue lo que llevó a la decisión final, no continuar con la difusión del caso, no por falta de evidencia, sino por exceso de implicaciones, porque si algo puede aprender a replicar una voz, si puede adaptarse a pausas, ritmos, estructuras, entonces no solo puede imitar, puede reemplazar, y eso cambia completamente el riesgo, porque ya no se trata de algo que está en el bosque, ni en la cueva, ni en una zona específica. Se trata de algo que puede usar cualquier medio donde haya registro, donde haya comunicación, donde haya una voz que pueda ser escuchada y luego repetida. Y eso incluye todo. Pero hay una última pieza, una que no fue documentada oficialmente y que solo se conoce por una coincidencia. Una persona, sin relación directa con el caso, subió a internet un audio semanas después. Una grabación corta, tomada durante una caminata en otra parte de los Apalaches, nada fuera de lo común, hasta el segundo 11. Ahí se escucha algo, no un golpe, no un animal, no viento, es una voz, lejana, distorsionada, pero reconocible. Dice una frase, una sola. ¿Estás ahí? La misma que uno de los rescatistas había pronunciado durante la búsqueda. Pero esa grabación fue hecha en un lugar distinto, en otro estado, en otra fecha y sin conexión aparente, excepto una, el patrón, porque justo después de esa voz se escuchan 3 golpes y luego un silencio que no es silencio, un espacio donde el sonido debería desvanecerse, pero no lo hace, como si algo estuviera esperando. Ese audio fue eliminado horas después, pero no antes de que alguien lo descargara.
y lo analizara y encontrara algo que ya no debería sorprender, pero aún así lo hace. La voz no era una grabación directa, era una reconstrucción, una imitación generada a partir de otra, una copia de una copia, y sin embargo, más clara que la original, como si con cada repetición se volviera más precisa, más estable, más real. Y eso nos deja con una última posibilidad, una que no depende de la cueva, ni del bosque, ni de un lugar específico, sino de algo mucho más simple, más cotidiano, más cercano. Porque si algo puede aprender a partir de lo que escucha, si puede replicar lo que registramos, si puede adaptarse a nuestras pausas, nuestras voces, nuestras formas de comunicarnos, entonces no necesita encontrarte físicamente, solo necesita que hables, que grabes, que escuches, porque en ese intercambio, en ese momento donde algo es captado y luego reproducido, es donde ocurre el cruce, no en el espacio, no en el tiempo, sino en la repetición. Y eso significa que la desaparición no fue el final, fue el primer punto de contacto, el primer caso donde alguien no solo fue visto, sino aprendido. Y si eso es cierto, entonces hay una pregunta que ya no se puede evitar. Porque si algo puede replicarte, si puede aprender tu voz, tu ritmo, tu forma de hablar, entonces, ¿cómo sabes que la próxima vez que escuches algo familiar, sigues siendo la misma persona? Porque tal vez, y solo tal vez, la diferencia ya no está en lo que escuchas, sino en lo que lo está diciendo. Y cuando eso ocurre, el silencio deja de ser seguro, pero la voz tampoco lo es. Porque en algún punto, entre lo que se pierde y lo que se repite, algo más ya aprendió a quedarse.